Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Sí. Está conectando el audio. Sí. Eso, Carlos, y ahora sí estamos con la otra computadora y ya abrí la... Ok, ya vi que ya se están. También fue parte de la junta directiva de la Asociación Costarricense de Energía Solar. Y bueno, y es egresado del TEC, era lo más importante. Y hoy nos va a acompañar aquí a hablarnos un poquito de la parte de evolución de tecnología fotovoltaica, y cómo ha sido la evolución de los módulos y qué estamos esperando ahora. Muchas gracias, Harold, por acompañarnos y adelante. El micrófono es Perfecto, tuyo. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Me avisan si hay algún problema de audio y ahí vamos a ver cómo lo resolvemos. Muchas gracias por la invitación. Como dice Carlos, sí he estado en el tema de energía solar desde hace algún tiempo y en los últimos año y medio, en el último año y medio he estado representando a un fabricante de paneles. En algunas de las slides estará mencionado, no quiero que sea como un anuncio, también menciono otros fabricantes, pero sí, estamos con Trina Solar, es una de las empresas más grandes a nivel mundial y pioneras y también líderes en desarrollo de nuevas tecnologías en la industria e implementación de mejoras también en las tecnologías ya existentes. Entonces, voy aquí a compartirles la presentación y arrancamos. Aprovecho para mencionar que estamos grabando esta sesión. No hay problema, ¿verdad, Harold, con que la grabemos? No, no hay problema. Ok. Entonces, vamos a hablar un poco de las tecnologías, pero hay tres generaciones que ahorita vamos a comentar, pero en realidad el énfasis está en la tecnología que ha sido dominante en el mercado, que son las tecnologías de silicio, las cristalinas. Creo que no estamos viendo tu Entonces, pantalla. vamos a... Todavía no. No, no la estamos viendo. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, entonces vamos a ir por tecnologías fotovoltaicas, el panorama de las tecnologías en el mercado y los avances tecnológicos en los módulos cristalinos. También dentro de estos temas vamos a ir hablando de temas más prácticos y aterrizados a lo que serían proyectos y el mercado actual. Entonces, como les comentaba, hay tres generaciones de paneles solares. La primera generación es la de silicio cristalino, que también no solamente es la primera, sino la más dominante. Esta es una tecnología que se desarrolló desde los años 60 y bueno, ha ido teniendo mejoras considerables, en especial en los últimos 2 años. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Después tenemos la segunda generación, que es la de capa delgada, thin film, que incorpora otros elementos como cadmio telurio, los de galio, selenio y se me olvida el otro elemento, pero entonces ya empiezan a incorporarse otros elementos y se desarrollan nuevas tecnologías. La capa delgada, la segunda generación, su implementación más importante ha sido un fabricante estadounidense que se llama First Solar, que es el mayor productor de paneles de capa delgada en el mundo. Este es uno de ellos. Y en la tercera generación tenemos un montón vamos a ver, de tecnologías que están en una fase de prueba y de diseño aún, y algunas que ya se están implementando, como lo son las fotovoltaico concentrados. Entonces, en tema de fotovoltaico concentrados, no son muchos los proyectos que están. Me parece que comercialmente todavía no he visto un proyecto que esté operando. Sí he visto proyectos que ya están trabajando, pero de manera de prueba y muchas veces desarrollados por laboratorios en Estados Unidos o en España también. Como les comentaba, la principal, la de silicio cristalino, es la tecnología líder y más madura en el mercado. Tenemos monocristalinos, policristalinos, y estos eran antes lo que se tenía.
¿Qué pasó? En el último año y medio, 2 años, salió un monocast polyperc mono-like, que es un híbrido entre el poly y el mono. Antes se utilizaba el mono, se utiliza con un bloque, el proceso de fabricación es más sencillo, y a mí me gusta compararlo como decir el policristalino es un tipo de mortadela en donde se embuten un montón de carnes, y eso nos va a dar la mortadela. Y en el caso del monocristalino es el jamón serrano, ¿verdad? Es el jamón directo de la vaca, por así decir, o del cerdo. Entonces, aquí esto es lo que es la tecnología de silicio cristalino, y la diferencia se da en el proceso de producción, tanto como en los materiales. La segunda generación, capa delgada, son elementos más livianos también, y hay 3 tecnologías que han sido dominantes en cuanto a ese sector. Silicio amorfo, que son las telas, las flexibles, que se utilizan mucho en bultos, en gadgets, ¿verdad? Es más que nada. También se está utilizando mucho en lo que eran yates, en aplicaciones para casas rodantes y cosas por ese estilo. Después cadmio telurio y las CIS y CIGS. De estos, como les comentaba, hay fabricantes solares que se dedican exclusivamente a este tipo de productos, pero que, como vamos a ver más adelante, son productos que no necesariamente tienen una penetración importante en el mercado. Y después, en la tercera generación, ya vemos las que son las celdas orgánicas y las celdas sensibilizadas por colorantes. También los CPV, al final el CPV, el Concentrated Photovoltaics, lo que busca es concentrar la componente directa de la irradiación, ese rayo de luz, y concentrarlo en una celda mucho más pequeña que las tradicionales, pero de una eficiencia mayor, que anda en alrededor del 30-40%. Esto son proyectos, ya de CPV hay proyectos, como lo pueden ver. Este es un proyecto en Estados Unidos y es de NREL, que es el Laboratorio de Energías Renovables para el país. Esto son tecnologías que todavía están en desarrollo y aún no han alcanzado una madurez comercial. Dicho esto, ahora sí nos enfocamos en lo que son los módulos silicio cristalinos. ¿Cómo ha evolucionado el mercado a nivel mundial? Entonces teníamos que los primeros, bueno, esto empieza el 97, en donde ha tenido mayor, desde donde viene un crecimiento, pero el mayor crecimiento se da a partir del 2007-2006. Entonces vemos que antes era una tecnología exclusiva, prácticamente Estados Unidos, Japón y Europa. Ellos componían prácticamente toda la producción de productos fotovoltaicos, excepto este pedacito que era China, y este pedazo que es el resto del mundo, que viene siendo India y algunos países asiáticos, donde también hay plantas, Malasia, Tailandia, Vietnam, por decir algunos. A partir del 2005 empieza el crecimiento exponencial de China hasta ser un agente dominante en el mercado. Los fabricantes chinos controlan alrededor del 80% de la producción mundial, ya sea esta producción que se hace en China y Taiwán, pero también en este rest of the world ha crecido mucho, también porque fabricantes chinos tienen fábricas en Malasia, Vietnam, Tailandia. Esto para suplir mercados específicos. En el caso de Estados Unidos también se utiliza mucho fabricación fuera de China por temas arancelarios. Bueno, lo que les comentaba, esto como fue creciendo, China casi un 70%, el resto de Asia, que también viene siendo muchas veces controlado por China, entonces llegamos casi que al 80% de fabricación de módulos por fabricantes chinos. Poco a poco los demás se fueron diluyendo. Hay mercados más de nicho, más especializados, por ejemplo en el mercado japonés. Sí hay mucha presencia de fabricantes japoneses, Sharp, Panasonic, Kyocera. Todos estos sí tienen
mayor penetración en esos mercados y es un mercado más especializado. Cuando digo más especializado, también hablamos de que paga más por las tecnologías. Entonces, hay módulos que nosotros comercializamos exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero que se nos venden únicamente en Japón, que en otros mercados no se valora ese producto y entonces se queda en un mercado más especializado. ¿Qué ha pasado? Como les comentaba, la penetración del mercado ha sido muy interesante y la evolución de los módulos de silicio cristalino han sido dominantes. Entonces vemos que aquí todo lo que esto es azul, bueno, celeste y azul, los dos son, bueno, el celeste es el monocristalino y el azul el policristalino. Como vemos, dominantes plenamente en el mercado y desde hace unos años, estamos hablando de 2016, 2017, la capacidad o el porcentaje del thin film se fue reduciendo. Para el 2018 vemos que un comportamiento bastante parecido, pero sí vemos que el tema del monocristalino empieza a tomar mayor relevancia en el mercado. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero es una de las tendencias importantes en la industria. Para el 2019 tenemos las exportaciones de China, nos dicen que el 50% del producto que salió fue poli, el 50% mono. Entonces, ya vamos pasando de un 62-32, por aquí podríamos estar hablando todavía de un 60-40, algo por el estilo. Ya aquí estamos el año anterior en 50-50 y para el 2020 se espera un incremento fuerte de la penetración del módulo monocristalino. De hecho, en la región, en mi caso, no me han pedido ni he ofrecido módulos policristalinos por espacio de, creo que por ahí de un año. Hace un año ya la gente no pregunta por el policristalino. Y la razón es esta. Veníamos y este es el bifacial, que ahorita hablamos de él, pero entonces el gap entre el policristalino y el monocristalino era sumamente amplio. Aquí estábamos hablando de por encima de 4 centavos, casi 5 centavos. Ese diferencial se ha ido cerrando. Entonces vemos cómo el monocristalino ha ido cayendo drásticamente. El poli también ha ido cayendo, pero de manera menos drástica. Entonces, a la hora de reducirse esta brecha en los costos, ya el cliente dice, bueno, no, yo me voy por eficiencia y porque, por ejemplo, ahorita en módulos monocristalinos podemos encontrar potencias de hasta casi 500 watts, mientras que en el policristalino andamos por los 420 por ahí. Me parece que algún fabricante tiene algún módulo un poco más de mayor potencia, pero no el usual. Y lo usual también es que la mayoría de las empresas hayan invertido en desarrollar y seguir desarrollando el tema del monocristalino, porque poco a poco se va cerrando esta brecha y lo que se busca siempre es la reducción del costo nivelado de energía. Entonces, ¿hasta dónde llegaremos? Vemos que los precios vienen bajando, las eficiencias vienen subiendo, como vamos a ver más adelante, y también vemos ya noticias. Por ejemplo, Trina Solar ya tiene un módulo que alcanza los 516 watts de output. Jinko, justo la semana anterior, lanzó esta noticia de un módulo de 580. Ryzen Energy también anda con un módulo de 500. Longi también anuncian el lanzamiento de este módulo para final de este año o para el próximo año, lo mismo que de Jinko. Este módulo ya está disponible a partir de julio y también va a estar disponible este año. Entonces ya vemos una competencia real que antes no se tenía, esta competencia tecnológica. Y vamos a ver ahorita qué es lo que ha potenciado esos cambios y por qué estamos viendo tantos avances en el mercado después de haber tenido unos 3, 4 años de estancamiento tecnológico, por así decirlo. Bueno, no es un estancamiento tecnológico, pero un estancamiento en la arquitectura de los módulos y sus potencias. Entonces, ¿qué ha sido lo más relevante? Lo más relevante ha sido esto justamente. Este es el tamaño de las celdas. Entonces,
A partir del 2007-2008 se desarrolla el módulo con una celda de 156 milímetros de lado. Esta celda es lo que nos daba los módulos tradicionales, y el tamaño de módulo que consideramos estándar de casi 1 metro por 2 metros de alto. Entonces era muy fácil trabajar y diseñar. Si yo diseñaba con un módulo de 330 watts de X marca, y al final conseguía un módulo, conseguía una mejor opción también en el mismo módulo, simplemente lo sustituía y las consideraciones de diseño eran mínimas que se debían modificar. Pero ¿qué fue pasando? Entonces pasamos de 156 a 158 watts, perdón, a 158 milímetros. Entonces pasamos, aquí lo tengo más claro, entonces pasamos de el 2013, todos estos eran celdas de 156. Por aquí se vino trabajando. Estos son los años de estancamiento que les hablaba, en donde simplemente subíamos 10 watts cada año y no era tan relevante. A partir del 2018 es en donde vemos un tema mucho más relevante. Entonces, en donde tenemos un incremento fuerte, y esto se da por la implementación de la tecnología PERC, que permite un mejor aprovechamiento de la irradiación y dentro del módulo, y entonces por eso conseguimos elevar potencias. En el 2018 al 2019 también se desarrolla otra tecnología, que es la de celda partida. Entonces, a la hora de partir la celda se reduce también, se logra reducir un poco el tema de las pérdidas dentro del módulo, y se logra llegar a la barrera de los 400. Ya también aquí incluimos una modificación de aquí a aquí, ya cambiamos a una celda de 158 milímetros. Con la celda de 158 milímetros estamos todos los fabricantes en potencias de 400 a 410 watts, más o menos. Esto fue lo que ayudó mucho en la primera mitad del año y la segunda mitad del año anterior. Pero ¿qué pasa también el año anterior? A finales de año se empiezan a anunciar los nuevos módulos con una celda de 166 milímetros. Entonces, volvemos a dar un brinco. Y en estos 166 milímetros, entonces ya conseguimos potencias de entre 430 y 460 watts. Ya es algo que estos módulos están disponibles en el mercado, y los fabricantes, vamos a ver, los fabricantes líderes en la industria, hemos desarrollado este tipo de tecnologías y han sido bastante bien acogidas. Y ya lo vamos a ver por qué. Es que estamos en esta carrera de incrementar la potencia. Porque no es solamente incrementos en potencia, sino incrementos en eficiencia, como vamos a ver más adelante. Después de esta celda de 166 milímetros, pasamos a esta celda de 210 milímetros. Y ahí logramos alcanzar esos 500 watts. ¿Qué pasa? ¿Qué se puede esperar a futuro? Vamos a ver, ¿se puede esperar alguna celda intermedia entre 166 y 210 milímetros? Sí, se puede esperar. De hecho, preveemos que puede ser que algunos fabricantes lancen algún módulo con estos. Pero eventualmente todos terminaremos aquí en el 210, porque es el tamaño es el tamaño máximo que la tecnología permite en este momento. Entonces, a menos de que se desarrollen nuevas tecnologías que vayan a mejorar esto, todos estaremos llegando a este 210 eventualmente. Dentro de las tecnologías que han sido aplicadas en los módulos para mejorar esas eficiencias y lograr esos aumentos en potencia, aparte del incremento de la celda, y aquí es importante señalar que los tamaños de los módulos cambian, ¿verdad? Las celdas cambian, pero también el tamaño de las celdas. Aquí tenemos configuraciones de 60 y de 72 celdas. Cuando se incorpora el hub cell, encontramos, ya no son 60 y 72, sino 120 y 144 celdas. Lo mismo en este caso, se utiliza la misma arquitectura, pero en este caso ya no. En este caso pasamos a una celda más grande y también a una celda que no se parte en dos, sino que se parte en tres. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, este módulo
tiene 150 celdas y no 144. Y no es que le agregamos 6, no, es otra tecnología completamente que lleva una celda totalmente diferente que requiere cuidados diferentes. Entonces, la tecnología PEC es lo que les habilita a que el módulo pueda generar de mejor manera, pueda aprovechar de mejor manera la irradiación que entra al módulo y de esa manera aumentar la producción y la eficiencia del módulo. La tecnología multibusbar lo que busca es hacer conductores más finos y reducir la resistencia al interno del módulo. Esto nos permitió un boost de entre 8 y 12 watts de potencia. Entonces, todos estos elementos van ayudando a ese incremento en las potencias. La tecnología Half-Cut, como lo mencionaba, reducción de la resistencia interna y también permite la reducción en la temperatura de operación, que eso se traduce en menores pérdidas en el módulo. Y lo que habíamos hablado, pasar de los incrementos en los tamaños de celda. Aquí es importante mencionar esto, que es una potencia, una tecnología que la mayoría de los fabricantes hemos adoptado y que ha sido el split cell. El split cell básicamente nos parte el módulo en dos y entonces permite que este módulo se comporte de manera independiente, que esta mitad del módulo se comporte de manera independiente a esta otra. Entonces, en este módulo, si lo pueden ver, eran 3 circuitos. Entonces, las 2 primeras columnas de un circuito, el segundo par de columnas otro circuito y el tercero otro circuito. Si yo ponía una sombra en esta zona, me anulaba todas estas 2 columnas. Si yo ponía una sombra en toda esta zona, prácticamente hacía que el módulo fuera inútil en ese momento. ¿Qué pasa con el split cell? Si yo pongo una sombra en esta esquina, únicamente me va a afectar a esta sexta parte del módulo y no a todo el módulo, y no a la mitad completa ni al módulo completo. Entonces eso ha ayudado a que en algunos casos esto sea permita un mejor desempeño con sombras. Si no hay sombras, bueno, ¿qué pasa? No, las sombras no son lo único que ocasiona que el módulo se tape. Los pájaros, y esto es muy común en instalaciones en las ciudades específicamente, hay mucho pájaro y entonces los paneles tienen mucha cuita y esa cuita al final le puede generar puntos calientes al módulo y afectar de manera significativa su producción. Tecnologías vidrio-vidrio también son importantes, ayudan a... vamos a ver, ayudan a que el módulo se desempeñe de mejor manera en ambientes severos, porque le da una mayor robustez y mayor seguridad de las condiciones del módulo. De hecho, los fabricantes, cuando trabajamos módulos doble vidrio, damos 30 años de garantía, damos 25 años de garantía. Esto es porque el doble vidrio lo hace más resistente. Aparte de la mayor resistencia al ambiente, también nos da otras ventajas como una operación de generación más baja y entonces eso también se transforma en menores pérdidas, por lo tanto un mejor rendimiento del módulo. También el doble vidrio es más seguro contra incendios, el doble vidrio. Y ahora sí, hablamos de las eficiencias, cómo han ido mejorando las eficiencias y hasta dónde podemos llegar. Entonces vemos que esta orgánica, toda esta perovskita y perovskite también por aquí, estas son de tercera generación y son tecnologías que están apenas, como pueden ver, en desarrollo. En el caso de los policristalinos, vemos que viene por aquí y sí ha aumentado la eficiencia considerablemente. Ya estamos siempre por encima en el monocristalino, en el policristalino no estamos tanto por encima del 20%, pero lo que sí es cierto es que en el monocristalino, antes considerábamos, cuando teníamos módulos de 16 y 17% de eficiencia, decíamos, y en cuestión de año y medio hemos pasado de 18% a casi 21%. Entonces,
ha sido en cuanto a los módulos, no tanto las celdas, esto es eficiencia de celda en laboratorio, pero en cuanto a los módulos hemos considerado mejoras significativas, como lo podemos ver aquí. Tenemos que las eficiencias del poli, esto es un cuadro para el 2018, como podrán ver. Justo después del 2018 fue cuando llegaron estos brincos. Ya volvemos a la eficiencia. Esta es otra de las mejoras que se han implementado. Se ha aprovechado de mejor manera el área del módulo y como se está incrementando el tamaño de la celda, lo que no se quiere hacer es que el módulo incremente demasiado su tamaño porque si no lo hace inmanejable y poco práctico para la industria. Entonces, también se ha trabajado en reducir los espacios entre celdas. Hay dos tecnologías dominantes en el mercado. Lo que es el High Density, que es básicamente reducir ese espacio entre celdas, y el shingling, que es poner una celda sobre otra. Sin embargo, en este caso del shingling, hay un pedacito de celda que básicamente pierde toda su función al estar cubierta por otra celda. Entonces, nosotros hemos optado por este tipo de tecnología. Como les comentaba, la eficiencia ha ido incrementando de manera muy fuerte. Y aquí abajo les comparto dos fichas técnicas para que vean cómo pasamos de estar en el todo esto es de monocristalino, porque ya el policristalino ha ido perdiendo su fuerza en el mercado y poco a poco el mono va aumentando. Entonces vemos que el monocristalino pasa de estar apenas rozando los 18 en el 2018 a 19.6, 19.8 ya en este año. Esto es un módulo, un fabricante también bastante bueno y con un buen producto. Aún así, mantiene una eficiencia por debajo del 20. En este caso, ya estos módulos de 480 hasta los 500 watts, ya estamos con eficiencias por encima del 20% y se podría llegar inclusive hasta el 21% con este módulo. Eso es bastante interesante, el poder haber pasado esa marca del 20%. Es considerado todo un hito en la industria. Básicamente, el tema de la mayor implementación de los módulos y el enfoque de los fabricantes en los módulos monocristalinos ha sido porque al final todos los fabricantes lo que se busca es, ¿dónde está? Esto, la reducción del costo nivelado de energía. El costo nivelado de energía es dividir el costo total del proyecto entre toda la energía del proyecto en un determinado tiempo, en la vida útil del mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros incrementamos la potencia del módulo? No necesariamente, si estamos incrementando la potencia, sin hablar de eficiencia, si hablamos únicamente de potencia, lo que estamos haciendo es que en esta inversión inicial, el costo es el costo de los módulos, bueno, el costo de los equipos y el costo de mano de obra. Entonces, a la hora de yo tener un módulo de mayor potencia, reduzco el tiempo de instalación y voy a reducir también los materiales asociados que necesito para esa instalación. Si tengo un módulo de 300 watts contra uno de 450, voy a tener diferencias sumamente importantes en la compra de estructuras y en lo que es la mano de obra asociada a esa instalación y los materiales eléctricos también asociados. Entonces se busca siempre, se ha buscado incrementar la potencia de los módulos. Pero también esto va asociado a un aumento en la eficiencia. Y el aumento en la eficiencia lo que nos va a hacer es que nos va a aumentar esta parte, el dividendo. Entonces, la parte que divide, no recuerdo ahorita el dividendo divisor, pero entonces la parte que divide. Entonces, si aquí logramos aumentar y aquí logramos reducir, por ende vamos a tener reducciones importantes en este costo nivelado de energía, que al final es lo que toda la industria busca, cómo generar energía más barata. Entonces, eso es un poco lo que les traía en la presentación. Y en los casos prácticos, como les comentaba, sí vemos que todo esto que se está hablando de nuevas potencias, viene a contribuir de manera muy interesante a la reducción de estos costos. También las subastas de energía vienen siendo cada vez más competitivas. Y por otro lado,
también esto es cierto, que tal vez estos módulos de 500, de 500 y 600 watts no sean tan prácticos para el tema del desarrollo residencial, pero para esos casos igual hay otro tipo de módulos, porque los demás no se dejan de producir. Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos producción de módulos que van desde 285 watts hasta 495. Entonces, los fabricantes manejamos una gama amplia porque sabemos que diferentes mercados tienen diferentes necesidades. También es importante que a la hora de escoger, ahora sí, esto ha representado un dolor de cabeza para algunos diseñadores, porque muchas veces en los casos de las plantas más grandes, el diseño preliminar se hace 3, 4 años antes de que el proyecto se construya. Entonces, si yo diseñé con este módulo, ahora tengo que pasar casi que a construir con este. ¿Por qué? Porque ya este diseño no es costo efectivo. Entonces pasamos a este y entonces hay que hacer toda una labor de ingeniería bastante importante. Lo mismo, y esto no es solo la ingeniería en cuanto a los parámetros eléctricos, sino que también de aquí, de este tamaño de módulo a este tamaño de módulo, pueden haber unos 20 centímetros de altura de diferencia. Eso significa que esos 20 centímetros me pueden implicar sombramientos en las filas de planta fotovoltaica. Entonces, eso es algo que también se tiene que considerar a la hora de hacer esos rediseños. La carrera en el incremento de potencias y de presentación de nuevos módulos ha sido una locura en lo que ha sido estos años. Y con razón, hay en algunas reuniones que tengo con diseñadores, es uno de los mensajes que siempre comentan. El tema del peso en los paneles de 500 watts. El tema del peso, bueno, estamos hablando de 30 kilos. 30 kilos. El costo de mantenimiento post-instalación definitivamente también va a bajar porque tengo menos equipos que limpiar. Entonces, esos son costos asociados. Muchas gracias por la pregunta, porque sí es cierto que con el Levelized Cost aquí, también en el costo del OEM vamos a tener menos costos asociados. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta que tengan. Muchas gracias, Harold. Yo tenía una pregunta que te había hecho a inicios de año en aquella actividad que participamos cuando estaba empezando lo del coronavirus, que no sabíamos bien lo de la afectación que iba a tener en el mercado. Yo creo que ahora tampoco es podemos tener mucha certeza, pero ¿cómo ha evolucionado esto con la situación, con los envíos, con los proyectos sí. A futuro? Ha sido sumamente interesante. Sí, vamos a ver, sí han habido parálisis en algunas operaciones, no necesariamente de la empresa, sino de nuestros clientes. Nosotros hemos continuado la producción y seguimos despachando porque también el tema del coronavirus ha afectado diferentes mercados en momentos diferentes, ¿verdad? Entonces, y también al ser la industria eléctrica, el sector eléctrico, un sector esencial, entonces en muchos de los países también, vamos a ver, no le han puesto restricciones a la continuidad de los proyectos. Ahorita, tal vez esta última semana, lo que pasó en México ha sido lo más relevante que ha pasado en nuestra región, en donde le pusieron un freno a los proyectos grandes fotovoltaicos, y eso es toda una discusión que se las trae y viene siendo más político que de carácter técnico. En el resto de la región sí, hemos tenido afectación. En Centroamérica han habido algunos proyectos que se han retrasado, muchos proyectos se han pospuesto, que tal vez estaba para construirse en el tercer trimestre de este año, inclusive en el cuarto trimestre, y que lo patearon hacia 2021 para esperar a que las cosas compensen o se nivelen un poco. Entonces sí ha habido cierta afectación. Pero bueno, la industria también tiene una gran ventaja, y es que cuenta con dos tipos de mercado. Vamos a ver, un mercado a corto plazo y un mercado a largo plazo. En
el mercado a corto plazo tenemos todo lo que son los sistemas de generación distribuida para autoconsumo. Por ejemplo, Costa Rica es un mercado de muy corto plazo. No tiene, al no tener plantas grandes que necesitan tramitología, ¿verdad?, de permisos, se pueden demorar hasta 6 meses en entregarlo, planificación, logística, todo esto que son proyectos que se construyen en plazos relativamente largos comparado a un proyecto que se instalará sobre techo. Entonces, ahí sí tenemos, sí ha habido afectación en el mercado de corto plazo. En el mercado a largo plazo, bueno, manejamos todavía, estamos suministrando paneles para proyectos en toda la región, Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, ¿verdad? Inclusive en el Caribe también hay mucho movimiento. Entonces, la verdad es que sí ha afectado, no puedo decir que no, pero en donde más nos hemos visto afectados es en el mercado de corto plazo. En el de largo plazo, los proyectos grandes, esos se mantienen por el momento. Hay que ver cómo va a afectar el tema de la recuperación y qué tanto está cayendo la demanda eléctrica en cada uno de los países y qué tanto va a afectar eso a las posibles subastas que se vengan haciendo en diferentes países de energía, porque definitivamente el bounce back, ¿verdad?, de la demanda energética, eso es algo que todavía está por verse en la mayoría de los mercados. Okay, muchas gracias. Hay muchas preguntas sobre Carlos, bifaciales. tengo aquí una pregunta para los bifaciales. Bifaciales, sí, de hecho que sí. Les voy a compartir la ficha técnica de nosotros manejamos bifaciales, sí, aquí estamos, esta es nuestra ficha técnica de este módulo de 500 watts. Este es un módulo bifacial. Los bifaciales, de hecho, es la tendencia en la industria. Todavía en Centroamérica y Colombia no se han utilizado mucho, pero definitivamente ya esta va a ser la nueva tendencia. Sí vemos también en la presentación que les tenía, el tema del precio es importante. Entonces, si aquí yo tengo un proyecto que yo estaba diseñando con monofacial, pero si al final el diferencial de precio con el bifacial es del menos del 3% o 2%, yo sé que con el bifacial podría tener una ganancia del 4%, entonces básicamente este cambio se me paga solo. Entonces sí estamos viendo ya que para 2000, se esperaba que fuera este año, el año del bifacial, pero bueno, debido al COVID, ¿verdad? Entonces hay algunos de esos proyectos grandes que sí se han ido retrasando, pero ya lo que es para el próximo año, el bifacial se siente que va a ser lo más normal en lo que son los utility size projects. Y sí, nosotros fabricamos el bifacial en diferentes modelos. Tenemos bifaciales de 400 watts, tenemos bifaciales de 440, tenemos bifacial de 480 a 495. La oferta de bifacial está y se va a mantener. El bifacial, una consideración, vamos a ver, sobre techos, no se aprovecha el bifacial, ¿verdad? El bifacial necesita cierta distancia para que el rayo de luz pueda rebotar en la superficie del suelo, ¿verdad? O en cualquier superficie, y pueda ser aprovechada por la parte trasera del módulo. Cuando tenemos instalaciones sobre techo con bifaciales, entonces la separación entre el módulo y el techo es tan baja, de unos 10 centímetros, 12 centímetros, que no hay oportunidad del rayo de luz para que pegue en una superficie y que pueda ser aprovechada por el módulo. Dicho esto, no es una locura utilizar bifaciales sobre techo. Vamos a ver, es una locura porque no lo puedo aprovechar, pero en algunos mercados que, como les explicaba, más especializados, esta diferencia de precio de medio centavo que puede haber entre el bifacial y el monofacial no es tan relevante, ese medio centavo. Entonces, en algunos casos hemos visto que se hacen instalaciones en Japón sobre techo con bifaciales. No importa que no se aproveche, pero al final me simplifica las cosas en cuanto a mi manejo de inventario y todo, y lo hacemos así.
Interesante. Eso es porque, digamos, la empresa instaladora tiene su stock solo de bifaciales, entonces, desde el punto de vista operativo, le resulta más fácil usar solo ese tipo de módulo que comentabas ahora. Sí, y en este caso, por ejemplo, estamos cerca de un proyecto ahí interesante en donde se podrían utilizar módulos bifaciales, porque también en este caso específico, el módulo bifacial que nosotros tenemos es el de mayor potencia en el mercado. Entonces, a la hora de hacerlo, me estaban comparando contra un módulo monofacial de 430, 440 watts y la reducción de costos en el BOS, ¿verdad? En el balance del sistema, en la parte de material eléctrico y mano de obra, era más favorable que utilizar los monofaciales. Ok, de acuerdo. Creo que no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Harold, por acompañarnos. Muy interesante. Harold me compartió la presentación. Yo la voy a subir ahí dentro del grupo en Teams del curso. También, Harold, si me permitís compartir el contacto, porque ellos están trabajando ahora dentro del curso en proyectos que tienen que diseñar de un sistema fotovoltaicos. Son proyectos pequeños, ¿verdad? No son proyectos a utility scale, ¿verdad? Más pequeñitos como de generación distribuida, pero igual. Ahí yo había puesto unos paneles, pero tal vez ahora puedo cambiarlo y actualizarlo y poner paneles más, porque como ha avanzado tan rápido, puse los paneles que teníamos en la instalación de aquí del TEC, que muchos son Trina. De hecho, tenemos uno Trina bifacial. Pero ya son de potencias más bajas de las que ya hay ahora, ¿verdad? El Trina Claro. bifacial que tenemos creo que era como de, no, era de poco, no me acuerdo de cuánto era, 300 algo. Pero el Duomax. Sí, Duomax Twin. Ajá, Ajá, Duomax Twin, exacto. Ese es el que tenemos aquí, correcto. ok. Carlos, hay una nueva pregunta, entonces te voy a interrumpir Adelante, para ver adelante. si la vemos. Claro. Ok, ¿te parece que valga la pena hacer un estudio de separación para bifaciales en techo? Es algo interesante, veamos a ver, pero costo-beneficio, no sé qué tanto será. Vamos a ver un bifacial para que pueda ser aprovechado, que pueda aprovechar de mejor manera la parte trasera. Estamos hablando que podría tener más de 1 metro de separación entre el suelo y entre la superficie y el módulo, o alrededor de 1 metro. Cuando hablamos de 1 metro en una instalación sobre un techo, tenemos que tener unas consideraciones bastante importantes en cuanto al peso de la estructura, tanto la carga estática del edificio como la carga dinámica por el efecto de vela que pueden generar los módulos. Entonces, ahí es en donde habría que ver esa valoración y si de verdad vale la pena. Yo, la verdad, que si es para una sobretecho, si tengo la posibilidad de hacerlo con monofacial y con eso me da bien y no tengo ninguna ventaja por pasarme al bifacial real, así como que yo diga, esto es un game changer en el proyecto, no lo buscaría. Para ese caso específico, ¿verdad? Sobre un techo. Sobre suelo, básicamente, casi que el bifacial sería la primera opción sin ningún cuestionamiento. Ok, de acuerdo, pues muchas gracias de nuevo a Harold. Si no hay más preguntas, entonces, como les indicaba, pongo allí la presentación. Este video también voy a poner el link para que si alguien quiere lo revise. Y muchas gracias, Harold, por acompañarnos aquí virtualmente. Y ahí estamos en contacto. Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias a vos y bueno, muchas gracias a todos por escucharme hoy. Hasta luego. Hasta luego.